Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para un chisme jugoso porque hoy tenemos un tema que les va a encantar. Ya saben, aquí en el canal nos encanta hablar de lo que pasa en el mundo del espectáculo, y hoy tenemos un bombazo que involucra a dos de nuestros favoritos, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. El título lo dice todo. OMG, Can Yaman sorprende a Demet Özdemir con un regalo especial. ¿Qué será? Y es que, amigos, la intriga nos carcome a todos, ¿verdad? ¿Qué pudo haber sido? ¿Será algo romántico, algo profesional, algo inesperado? Ya lo vamos a descubrir. Pero antes de meternos de lleno en el chisme, quiero darles la bienvenida a los nuevos suscriptores. Gracias por unirse a esta comunidad. Y a los que ya están suscritos, gracias por ser parte de esto. Si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Asegúrense de darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así estarán al tanto de todos los chismes, noticias y novedades del mundo del entretenimiento. Y no se olviden de dejar su like al vídeo si les gusta el contenido. Eso me ayuda muchísimo. Bueno, ya que estamos todos en sintonía, vamos al grano. Como les decía, hoy vamos a hablar sobre la sorprendente situación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Estos dos actores turcos que nos conquistaron a todos con su química en la serie Erkenci Pájaro Soñador, siempre han sido centro de atención, tanto por su trabajo como por su, digamos, peculiar relación. Y es que aunque en la ficción eran pura chispa, en la vida real, los rumores sobre su relación han sido constantes, con altas y bajas que nos han mantenido al filo del asiento. Ahora bien, el punto central de este vídeo es el regalo especial que Can Yaman le dio a Demet Özdemir. Imagínense la escena. ¿Un regalo en qué contexto? ¿Cómo fue? ¿Qué pudo ser? Todas esas preguntas son válidas. Y aunque no tenemos la respuesta exacta a todas, hemos recopilado información de diversas fuentes, incluyendo redes sociales, medios de comunicación turcos y, por supuesto, los comentarios de los fans más observadores. Para entender mejor la situación, retrocedamos un poco en el tiempo. Después del éxito arrollador de Erkenci, la serie que los catapultó a la fama internacional, los rumores sobre un posible romance entre Can y Demet se intensificaron. La química que irradiaban en la pantalla, su complicidad en las entrevistas y eventos promocionales, y las constantes fotografías juntos fuera del set, encendieron la imaginación de los fans. Los Candem, como se les conoce cariñosamente a los fans de la pareja, soñaban con ver a sus ídolos juntos en la vida real. Soñaban con un amor que traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Y hay que decirlo, durante un tiempo parecía que sus anhelos podían hacerse realidad. Fotos, algunas tomadas por paparazzis y otras compartidas por ellos mismos, alimentaban las especulaciones. Se les veía cenando juntos en restaurantes románticos, paseando de la mano por las calles de Estambul, compartiendo miradas cómplices y risas en eventos. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de teorías y análisis. Cada publicación, cada like, cada comentario era interpretado como una señal. Pero a pesar de todo el revuelo mediático y la incesante búsqueda de confirmación por parte de los fans, nunca hubo una confirmación oficial de una relación romántica. Nunca hubo una declaración pública de amor, ni una foto que los mostrara besándose o abrazándose. Y con el tiempo las especulaciones comenzaron a disminuir, aunque la esperanza de algunos fans persistía. Sin embargo, la amistad entre Can y Demet siempre pareció innegable. A pesar de la falta de una confirmación romántica, la conexión entre ellos era evidente. Se les ha visto compartiendo en eventos de la industria, felicitándose públicamente por sus logros profesionales, apoyándose mutuamente en sus proyectos y defendiéndose de críticas infundadas. Esta sólida amistad, esta lealtad, fue lo que alimentó la esperanza de los fanáticos y mantuvo la curiosidad de los medios. Porque ¿qué más se puede esperar de una amistad que no se rompe ante la presión, la fama y las expectativas? Ahora bien, el regalo especial que Can Yaman le dio a Demet Özdemir ha resurgido el interés en la relación. ¿Por qué este gesto en particular es noticia? Bueno, la respuesta radica en el contexto actual. Demet Özdemir, en los últimos tiempos, ha estado en el centro de la atención por su reciente matrimonio. El pasado 28 de agosto de 2022, Demet se casó con Oğuzhan Koç, un reconocido músico, actor y comediante turco.
La ceremonia, descrita como un cuento de hadas moderno, fue un evento muy esperado por los medios y los fans. La boda, celebrada en una lujosa villa en Estambul, fue una celebración espectacular de amor y felicidad. Las redes sociales se inundaron con fotos y vídeos de la feliz pareja, mostrando la elegancia y el glamour del evento. Demet, radiante con su vestido de novia, y Oğuzhan, visiblemente enamorado, intercambiaron votos y promesas de amor eterno frente a sus familiares y amigos más cercanos. La boda fue un evento que selló una nueva etapa en la vida de Demet, una etapa llena de amor y felicidad. En este contexto de matrimonio, el regalo de Can Yaman adquiere una nueva dimensión. La pregunta que resuena en la mente de todos es, ¿por qué regalar algo especial a Demet después de que se casó? ¿Es un gesto de amistad, un gesto de admiración, una señal de que aún siente algo por ella, o simplemente un gesto de cortesía? Las especulaciones se multiplicaron exponencialmente en cuanto se supo de la noticia. Lo que sabemos gracias a una investigación exhaustiva y a la recopilación de información de diferentes fuentes, es que el regalo fue entregado poco después de la boda. Sin embargo, los detalles específicos sobre el objeto en sí siguen siendo escasos y envueltos en misterio. Las fuentes han sido cuidadosas en no revelar detalles concretos, pero la información disponible ha encendido la imaginación y la curiosidad. Se dice que el regalo fue cuidadosamente seleccionado, reflejando la elegancia y el buen gusto que caracterizan a Can. Se rumorea que podría ser una pieza de joyería de diseño exclusivo, un accesorio de moda de una marca reconocida, una obra de arte o incluso algo hecho a medida. Algunas fuentes sugieren que el regalo podría ser un objeto con un significado especial, un símbolo de su amistad y del respeto mutuo que se tienen. Sin embargo, no hay confirmación oficial sobre el contenido del regalo. La forma en que se entregó el regalo también ha sido objeto de debate. Se rumorea que Can envió el regalo a la residencia de Demet y Oğuzhan, posiblemente acompañado de una nota personal. Algunos medios especulan que el regalo fue entregado por un mensajero de confianza, buscando mantener la discreción y la privacidad. El simple hecho de que Can se tomara el tiempo de elegir y enviar un regalo, incluso después del matrimonio, ha sido interpretado por los fans como un gesto significativo y lleno de simbolismo. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene este gesto? ¿Es simplemente un acto de cortesía entre colegas y amigos que han compartido una experiencia laboral significativa? ¿O hay algo más profundo, algo que escapa a la superficialidad de un simple regalo? La verdad, como siempre, solo la conocen ellos. Pero como es costumbre, los fans y los medios de comunicación no han dejado de especular. Algunos interpretan el regalo como una muestra de respeto y admiración por la amistad que compartieron durante y después de Erkenci. Ven en el gesto una prueba de que, a pesar de las circunstancias y las diferentes etapas de la vida, el afecto y el cariño entre ellos perduran. Consideran que Can, con este gesto, ha demostrado ser un amigo leal y considerado, que valora la amistad y el apoyo mutuo. Otros, más románticos y soñadores, ven en este gesto una señal de que, a pesar del matrimonio de Demet, Can todavía siente algo por ella. Interpretan el regalo como un acto de nostalgia, un recordatorio de los momentos compartidos y de la conexión especial que existe entre ellos. Creen que Can, de alguna manera, está expresando sus sentimientos, aunque sea de forma sutil y discreta. Para ellos el regalo es un símbolo de un amor que, aunque no pudo ser, sigue vivo en el corazón de Can. Y por supuesto, no faltan quienes piensan que se trata simplemente de un gesto amistoso, sin más pretensiones. Ven el regalo como una muestra de apoyo y buenos deseos para Demet en su nueva etapa de vida. Creen que Can, siendo una persona amable y generosa, quiso felicitar a Demet por su matrimonio y desearle lo mejor. Para ellos el regalo es un acto de cortesía y respeto, sin segundas intenciones. En cualquier caso, el regalo ha generado una gran cantidad de interés y debate en las redes sociales. Los fans en su mayoría han compartido sus opiniones, analizando cada detalle, cada rumor y cada posible significado. Los hashtags relacionados con Can, Demet y Erkenci se han convertido en tendencia en múltiples plataformas, y las conversaciones sobre el tema se han multiplicado. Los fans han creado hilos de discusión, han publicado análisis detallados de los gestos y las miradas de Can y Demet en eventos públicos, y han revivido viejas fotos y vídeos de la serie. Han compartido sus teorías, sus esperanzas y sus deseos, generando un ambiente de especulación y emoción. La comunidad de fans, una vez más, se ha unido para analizar, debatir y soñar.
Han surgido debates sobre la importancia del regalo, sobre el posible contenido del mismo, y sobre las implicaciones que podría tener en el futuro. Los fans han analizado los gestos de Khan y de Met en redes sociales, buscando pistas y señales que confirmen o refuten sus teorías. Las redes sociales se han convertido en un espacio de encuentro para los fans, donde comparten sus ideas, sus sentimientos y sus esperanzas. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema de gran interés para muchos. La química que demostraron en la pantalla, su cercanía fuera del set, y los constantes rumores sobre su posible romance, han creado un vínculo especial entre los fans y ellos. La pareja Can-Dem sigue viva en la memoria de los fans, y la esperanza de verlos juntos, aunque sea en una amistad inquebrantable, persiste. En segundo lugar, que los gestos, por pequeños que sean, pueden generar mucho debate. Un simple regalo, especialmente en un contexto como este, puede ser interpretado de muchas maneras diferentes, dependiendo de la perspectiva de cada persona. La ambigüedad del gesto, la falta de información concreta, y la subjetividad de las interpretaciones, han generado una gran cantidad de especulaciones y teorías. En tercer lugar, que es importante recordar que al final del día, solo ellos saben la verdad. Nosotros los fans podemos especular, analizar y soñar, pero la realidad de su relación y las verdaderas intenciones detrás del regalo solo las conocen Khan y Demet. Es importante respetar su privacidad y no dejarse llevar por las especulaciones. En cuarto lugar, y quizás lo más importante, que el mundo del espectáculo, con sus dramas, sus romances, sus amistades y sus misterios, sigue siendo una fuente inagotable de entretenimiento y fascinación. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de ello. Sus vidas, sus carreras y sus relaciones personales, se han convertido en un espejo donde los fans se reflejan y sueñan. Así que mientras esperamos nuevas noticias y actualizaciones sobre esta historia, seguimos pendientes. Porque en el mundo del espectáculo, nunca se sabe qué sorpresa nos deparará el destino. Los próximos pasos de Khan y Demet, sus proyectos profesionales, sus relaciones personales, todo esto seguirá siendo objeto de interés y debate. Mientras tanto, la comunidad de fans de Can Yaman y Demet Özdemir se mantiene unida, compartiendo su amor por sus ídolos y esperando pacientemente nuevas noticias. La esperanza de verlos juntos, ya sea en la vida real o en la pantalla, sigue viva en los corazones de los fans, y la amistad entre ellos sigue siendo motivo de celebración. En este contexto es importante reflexionar sobre la importancia de la amistad, el respeto y la lealtad en las relaciones humanas. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una lección sobre la importancia de mantener lazos sólidos, a pesar de las circunstancias y los desafíos que la vida presenta. Y finalmente, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos recuerda que el amor, en sus diferentes formas, es una fuerza poderosa que puede unir a las personas, trascender barreras y crear vínculos duraderos. El amor romántico, la amistad, el cariño y el respeto son ingredientes esenciales para una vida plena y feliz. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chisme, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado tanto como yo al investigar este tema. Y díganme, ¿qué opinan ustedes sobre el regalo de Khan a Demet? ¿Qué creen que significó? Déjenme sus teorías en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. ¿Creen que es un gesto de amistad sincera, una señal de añoranza o simplemente una cortesía entre colegas? ¿Qué tipo de regalo creen que fue? ¿Una joya, una obra de arte, algo personal y significativo? Compartan sus ideas y teorías, la conversación está abierta. Y antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por su apoyo incondicional, por sus likes, por sus comentarios, por ser parte de esta comunidad. Son lo máximo, son mi inspiración y mi motor. Gracias por hacer de este canal un lugar tan especial. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y nos vemos en el próximo. Un besote enorme. Ciao.